Hola, jóvenes, ahora se observa. Sí, doctor. Ya, entonces podemos empezar. Como ven, el tema para hoy día es litiasis urinaria. Empezamos. Primero vamos a definir qué son los cálculos. Hablamos de los cálculos renales, que son unas estructuras cristalinas, incluidas en una matriz orgánica. O sea, ¿a qué se refiere con matriz orgánica? Que para empezar a formarse un cálculo tiene que tener un núcleo o una matriz. Puede ser esta orgánica, puede ser inorgánica, puede ser cuerpo extraño, alguna sal litogénica, cualquier otro compuesto que es donde se van a agregar el resto de las sales litogénicas. Se forma primero en las papilas renales, o sea, en las cálices, donde empiezan las cálices, en las papilas, y crecen hasta que de una forma aleatoria se van a romper y los fragmentos pasan al sistema excretor. Estas son las llamadas, eh, las, eh, las piedras de Sandal, ¿no? Cuando se presentan en las papilas renales, esas son las que se van a romper, son diminutas, como 2 milímetros miden, y eso se puede eliminar sin mayor problema, pero no todos forman ese, como vamos a ir viendo. La litiasis es la tercera enfermedad más común en las vías urinarias, o sea, es una cosa que hay que tomar muy en cuenta para poder entender. En nuestro medio la incidencia va en un 11%. En Europa Occidental la incidencia es 9.5 y de 13 a 15 en los Estados Unidos. Mucho depende porque aumenta la incidencia en estos países desarrollados por la calidad de la comida, las características del agua, entonces son lo que van a facilitar la formación de este tipo de cálculos. Y ahora en todos hay una tendencia a las recidivas del 50%. ¿Qué significa? Que los que presentan cálculos una vez van a volver a hacer el mismo cuadro de litiasis, harán un cuadro de cólico, pero van a volver a formar en un 50% del global. Ahora, en un 14% al año, 35% a los 5 años y 52% a los 10 años. O sea, la incidencia de recidiva es alta, no importa la edad, el tiempo, como ven, puede ser al año, a los 5 años, a los 10 años, no hay una regla establecida que diga le va a volver a pasar en tantos meses o en tantos años. No, es indistinto, pero los porcentajes van aumentando a medida que pasan los años. La litiasis predomina más en los hombres que en las mujeres, por supuesto, a una relación de 3 a 1. Se presenta fundamentalmente en la tercera década de vida, con un máximo de incidencia entre los 30 y los 50 años, en la época donde uno tiene la actividad económicamente, es económicamente activo, ¿no? Entonces es un problema que también va a alterar en ese aspecto del laboral de los pacientes. La teología es especulativa, existen muchas teorías, existen muchas maneras que han ido explicando por qué se forman los cálculos, pero en la que se ha quedado muy claro es sobre la saturación y sobresaturación. Ahora, para que se dé una forma de un cálculo, para que se dé la formación de un cálculo, la orina debe estar sobresaturada de una o varias sales litogénicas. Sabemos qué es la saturación y la sobresaturación, o sea, va aumentando algún tipo de estas sales litogénicas, calcios, oxalatos, fosfatos, cualquiera de esos van a ir aumentando, sobresaturando la orina y eso se debe a que la orina empieza a bajar en su cantidad, o sea, no hay buena hidratación, aumentan más sales, se sobresatura y esa es la principal causa de la formación de cálculos. Pero hay factores que van a ayudar en eso, el límite de la solubilidad de estas sales están manejados por el pH urinario, la temperatura y la concentración de la sal. Mientras más se satura, pues la concentración. La temperatura puede variar y desencadenar una reacción química y producir más adherencia de más sales litogénicas y el pH urinario es importante. La mayoría se van a formar en pHs alcalinos porque está relacionado con infecciones, pero también en un pH ácido, por ejemplo el ácido úrico, más va a pasar en pH urinario bastante ácido. Entonces son factores que determinan esa facilidad de la formación de cálculos dependiendo de la saturación y de la sobresaturación. Otra teoría, por ejemplo, es la formación, lo que decía al principio, de la formación en el intersticio medular, luego forman las placas de Randall, que son esas pequeñas en las papilas donde se depositan más cristales, y ese depósito de cristales va a hacer que estas placas desciendan o se desprendan de las papilas, caigan a las cálices por el gradiente de la micción o de la orina, va a permitir que vayan descendiendo.
Lo malo o lo peligroso es que esas plaquitas de Randall, que son pequeñas, caigan a las cálices inferiores y puedan precipitar ahí y quedarse ahí formando más, adhiéndose más a las citogénicas y formando más cálculos. Pero por la orina, y como son pequeñitas, generalmente se van eliminando, pero se van formando periódicamente a los pacientes que son formadores de cálculos. Ahora, ¿qué factores son los que ayudan, o sea, los etiopatogénicos de la litiasis? Existen primero para que no todos tenemos cálculos, no todos son pacientes que tengan litiasis y demás cosas, porque existen inhibidores de la cristalización normalmente en las personas. Los inhibidores de la cristalización son sustancias orgánicas o inorgánicas que están presentes en la orina y que se unen con los distintos iones para formar los complejos solubles, como el pentosano fosfato es uno de los ejemplos. O sea, que mientras más elementos que inhiban tenemos en el organismo, sean estas orgánicas o inorgánicas, la posibilidad de que formen cálculos se va haciendo cada vez más nula, ¿no es cierto? En las personas que tienen los inhibidores de la cristalización. Los que no, los que forman generalmente tienen una disminución de estos inhibidores. Entre los inorgánicos tenemos el citrato, el magnesio, el fosfato, entre ellos, ¿no? Y los orgánicos tenemos las glicoproteínas urinarias como la nefrocalcina, la uropontina y la proteína de Tam-Horsal, que son inhibidores de la cristalización y tienen que estar presentes en la orina para evitar la formación de los cálculos. Eso es importante para que mantenga el equilibrio y evitar la formación de los cálculos. Habíamos hablado de la alteración del pH. Algunas sales urinarias se ven muy influenciadas por la variedad del pH, de forma que los cálculos de ácido úrico, por ejemplo, se ven muy favorecidos por un pH ácido. Entonces, para el tratamiento de eso, tendríamos que alcalinizar la orina y evitamos la formación de los cálculos de ácido úrico, por ejemplo, ¿no? En cambio, los de estrubita, que son amonio, fosfato y magnesio, entre su compuesto y se llama estrubita, más son favorecidos por un pH alcalino porque están muy relacionados con las infecciones urinarias. Entonces, donde hay un pH alcalino puede desarrollarse fácilmente las bacterias y estos están relacionados con la formación de los cálculos de magnesio fosfato, de estrubita. Y el factor importante que tenemos para la disminución o la formación de los cálculos es la disminución del volumen urinario. Primero, la reducción del volumen de la orina y la éstasis urinaria favorecen la cristalización. O sea, el hecho de que no orinen, retengan, que voluntario o involuntariamente se vaya reteniendo la orina y el volumen va disminuyendo por la poca ingesta de líquidos, es un factor importante para la formación de los cálculos por la disminución del volumen urinario. ¿Qué otros factores van a ayudar en esto? Las condiciones geográficas, los climáticos. En el oriente, por ejemplo, es muy común encontrar, en el oriente de Bolivia, encontrar mucho estos pacientes con cálculos o formadores de cálculos, pero favorecidos por esa deshidratación crónica, la poca costumbre que tienen de ingerir líquidos, entonces entra en una especie de deshidratación crónica, hay estas urinarias, disminución del volumen urinario y va a favorecer la formación de los cálculos. Los tipos de dieta es muy importante. El ácido úrico, los que consumen carne de cordero o grasas animales, tienen la formación de hacer los cálculos en base al que la matriz orgánica sería el ácido úrico, en base a eso se van a ir formando. Esos son los ácido úrico, los que no se ven, por ejemplo, en las placas, ¿no es cierto? Ya vamos a ir viendo más adelante. Los oxalatos, el consumo de oxalatos, el consumo de calcio, fosfatos, los fosfatos están muy relacionados con alteraciones de la hormona paratiroidea, por ejemplo, entonces hay que hacer un control en ese aspecto. Los estilos de vida, el trabajo, el consumir mucho líquido o no, el trabajo, donde trabajan, generalmente en lugares, digamos, en hornos de fundición, los que trabajan en oficinas muy calientes, no se hidratan adecuadamente, los que trabajan en panaderías, son más propensos a la deshidratación que se va manifestando y a la formación de los cálculos. ¿Por qué decíamos que el varón tiene una relación más de 3 a 1 en relación a las mujeres? Por la testosterona. ¿Qué es lo que ocurre por la testosterona? En la oxidación y el ácido glicólico, además reduce, esa oxidación del ácido glicólico reduce la osteopontina. Y la osteopontina, ya les he dicho que es un inhibidor orgánico de la cristalización. Entonces, ya por esa condición de la presencia de la testosterona, los varones tienen más
posibilidades de formar cálculos en una relación, como ya les he dicho, de 3 a 1. ¿Cómo están compuestos generalmente los cálculos? Los cálculos de oxalato de calcio son los más comunes, como ven, 70-80%, los de calcio entre 37 a 40%, de ácido úrico son 5%, cistina 2%. Abajo pusimos los de estrubita, donde hablamos de fosfato, amonio y magnesio, que son los de carboxiapatita o estrubita, que representa al 10 o 15%. Estos de estrubita están más relacionados con las mujeres por las constantes infecciones urinarias que tienen. Esos son los relacionados a las infecciones donde hacen con un pH alcalino, ¿no es cierto? En cambio, los otros toditos o la mayoría son sobre un pH ácido, especialmente los del ácido úrico. Existen otras causas de formarse, otras que forman los cálculos, son las litiasis medicamentosas, o sea, el consumo de algunos medicamentos facilita la formación de cálculos. El indinavir para el tratamiento del SIDA, por ejemplo, o del SIDA, las sulfadiacinas que son diuréticos, y todo diurético hace que desaparezca mayor cantidad de líquido o se elimine más líquido, también hay una deshidratación, lo mismo que el topiramato, la ciprofloxacina tan utilizado como antibiótico que usan para cualquier cosa, hasta para resfriados, recetan algunas veces, es uno de los factores que puede formar cálculos, por eso hay que dar en la indicación cuando se prescribe cipro con mucho líquido. Los derivados del silicio, el allopurinol, que se utiliza como tratamiento para el ácido úrico, pero también puede ser un factor de formación de cálculos, entonces hay que manejar adecuadamente y en el momento oportuno lo del allopurinol. Ahora, haciendo una descripción de cada uno de los compuestos, los más comunes, ya les he dicho, 70-80% de la litiasis, los de oxalato cálcico, estos son radiopacos. Al decir radiopaco, quiere decir que se pueden observar en una placa simple, de una radiografía simple, placa simple de abdomen, y vamos a poder ver en el trayecto de la silueta renal o ureter y vejiga, se puede ver estos elementos porque son radiopacos, y como están compuestos de calcio, tienen más o menos la estructura o el color, por decir, por eso son radiopacos, que el hueso. Son monohidratados cuando son más pequeños, lisos, y tienen la característica de ser umbilicados, ese color marrón como el de arriba, y los dehidratados tienen un color más ámbar, mayor tamaño y son espiculados. Estos son los que al descender los espiculados producen mucha hematuria, por eso siempre hay hematuria en el caso de los cálculos. Son más fragmentables y por el compuesto de hidratado, pero son los que más se enclavan porque son irregulares, se prenden en un sector, desgarran la mucosa, se clavan en los lugares y empieza a producirse todo el cuadro del cólico biliar. ¿Qué cosas favorecen a la litiasis oxalocálcica o de calcio y oxalato? La hipercalciuria, o sea, el eliminar mayor cantidad de calcio por la orina es uno de los factores importantes para que se formen los cálculos. Y entre ellos, ¿cuáles son? Los factores nutricionales, la ingesta mayor de calcio. Interviene además en el aporte de calcio, que son la ingesta de abundantes proteínas también, entre están las carnes, la sal, los azúcares de absorción rápida, o sea, el azúcar blanca, son factores que ayudan a la eliminación de calcio a través de la orina, y eso van a producir la excreción urinaria de calcio. Ahora, existen las idiopáticas, que son, dependiendo de cómo sea, mayor absorción de calcio o mayor eliminación de calcio, es a nivel renal netamente. La absortiva, que es secundaria a un aumento de la absorción del calcio, no es tan común, pero se puede ver cuando se hace un bypass a nivel o una derivación y ayuno ileal en el intestino. Eso va a producir a nivel del intestino delgado mayor absorción del calcio. Esa idiopática no es común, pero es secundaria esa mayor absorción que se produce en el calcio. Ahora, a su vez, las hipercalciures de absorción se pueden subdividir en 3 tipos, tipo 1, 2 y 3. Fácil. La tipo 1, que es independiente de la dieta, por más que consuma mucho calcio o líquidos, no tienen ninguna relación. Esas son las de tipo renal netamente, por la mayor absorción o excreción de calcio. El tipo 2, que sí depende de la dieta, no es tan grave,
pero es la primera manifestación de todos. Y la tercera es la secundaria, la pérdida renal del fosfato. Ya es un problema más nefrológico, por eso a veces el control tiene que ser conjuntamente con nefrología. Pero en el tipo 2 es más importante porque es dependiente de la dieta. Después de haber tratado adecuadamente, hay que hacer un manejo adecuado de la dieta, donde se disminuye todo lo que contenga calcio, y entre ellos es leche y todos los derivados, por ejemplo. No podemos suprimirlas, pero debemos reducir la cantidad. En la parte renal ya no, viene la hipercalcia renal, donde se debe a un defecto tubular renal, donde, intrínseco, ¿no? Donde la excreción del calcio es mayor. Entonces estamos viendo ya un problema renal, por eso que esto es un manejo multidisciplinario, no solamente es hablar por uro o solamente nefrología, sino tienen que entrar hasta endocrinología para ver las alteraciones metabólicas. El otro, segundo en característica, litiasis de fosfato cálcico. Es la segunda, precipita en orinas alcalinas, también podría estar, no, pero no está relacionado con las infecciones, y la causa más frecuente es una acidosis tubular renal. La ingestión de sustancias alcalinas como el bicarbonato en mucha cantidad puede producir eso, y el hiperparatiroidismo primario. En toda litiasis que nos informan que tiene fosfato, tenemos que hacer un control por endocrinología del hiperparatiroidismo, porque ahí estaría la causa que origina ese tipo de calcio. No es muy común en general, han visto entre 30 a 35%, en cambio los de calcio son más, los de oxalato de calcio son más de 70 a 80%. Los de ácido úrico, la característica importante es tercero en el grupo en frecuencia, pero la formación es un pH urinario menor a 6, o sea, un pH bastante ácido. Son aspectos lisos y pequeños, son frágiles por suerte, más rápidos de diluir, más rápidos de tratar o de fragmentarlos para producir la eliminación. Generalmente son de un color amarillo anaranjado que una vez secretados se van haciendo de un color pardo rojizo. Son múltiples porque son fragmentables y rápidamente pueden ir rompiéndose. Por eso son muchos los que se eliminan cuando tiene el compuesto de ácido úrico. Los de cistina, estos son generalmente en niños, tienen un antecedente genético, generalmente no se ven en mayores, precipitan también orinas bastante alcalinas, son lisos, múltiples, amarillos, pardos, pero estos son duros, no son fáciles de fragmentar. Debe sospecharse en caso de niños. En esto de la cistina hay un mnemotécnico que es COLA, C-O-L-A, que son los aminoácidos que integran este grupo de litias de cistina, es colacistina, ornitina, lisina y arginina. Son los 4 aminoácidos que están involucrados en ese tipo de litiasis. El más importante, por supuesto, cistina, por eso se llama litiasis de cistina. Y hay que acordarse que tiene más antecedentes genéticos familiares que no sea de esa característica. Los de estrubita, fosfato, amonio y magnesio, está relacionado con infecciones urinarias, es la más común en las mujeres. Toma la forma o la característica de la pelvis renal, ahí se forman, no tanto en el uretre, se van formando en la pelvis, por eso son coraliformes también, porque tienen la forma de un coral, son irregulares, algunos llaman en algunos libros astas de venado. Entonces es la irregularidad, toma como molde a la pelvis renal. Esas son en un pH bastante alcalino, 7.5, siempre está relacionado con bacterias que poseen o degradan la ureasa, entre ellos está el ácido, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, que son los que se encuentra en el caso de este tipo de litiasis. La mayoría son radiopacos y se los ve claramente una placa. Son ubicaciones renal y la forma, como les decía, coraliforme, parece un coral. Esa forma que ven en la foto, esa característica, toma como molde la pelvis renal. Ahora, ¿por qué son radiopacos? Nosotros hablamos de los que se pueden observar en una placa siempre de abdomen. El hecho de que no lo veamos tampoco descartaría el cálculo, ¿no? Porque todos los cálculos, como los calcio, los átomos de magnesio, que son estrubita, los de cistina, son radioopacos, los podemos observar en nuestras placas siempre de abdomen. El ácido úrico no es radiopaco, es radiolúcido. En una placa siempre de abdomen no vamos a observar, por eso no se descarta. Ahora dicen que se puede ver un dato directo
un cálculo que en el centro tenga un núcleo totalmente radiolúcido. Es un círculo un centro radiolúcido, entonces hace sospechar de que el núcleo ha sido ácido úrico, pero luego se han ido adhiriendo otras que pueden tener compuestos de calcio. Es menos probable, pero llévense ustedes a hacer unas preguntas que alguna vez hacen en los exámenes, cuál es el cuerpo. Pueden decir todos los estudiantes y cuál es el ácido úrico, que no se ve en una placa simple de agua. Durezas, el oxalato de calcio son los más duros, fosfato, amonio y magnesio son también bastante duros, los de cistina y los más suaves, más blanditos, si quieren, son los de ácido úrico, al igual que los de fosfato cálcico son relativamente un poco más duros que el ácido úrico, pero en general son más blandos de los compuestos. ¿Por qué hablamos de la dureza? Porque generalmente la tecnología y el tratamiento se en base a urología, para resolverlo cuando están en el urete, que dicen como anemia, o utilizar el asa para que vayan a más fácil. Entonces, eso nos interesa saber para ver con qué puedo romper o empezar los cálculos para que se puedan eliminar realmente o totalmente. Ahora, ¿qué pasa con el cálculo? Es una emergencia. Eso es lo que tiene el cólico renal. El cólico renal es el cual va a acompañar independientemente de la localización, tamaño y capacidad objetiva del cálculo. ¿Dónde se localiza para hablar de un cólico renal, nefrío, como quieran, en el uretre actual de un cálculo que no fluye, que puede estar en cualquier segmento, especialmente en el riñón? No da síntomas, no hay ninguna clínica. Una vez que el cálculo fluye, está descendiendo, no tiene lateral, fluye, en el cruzamiento de los vasos ya con el uretre, es la segunda lógica, donde también se estaban los cálculos y donde la mayoría de veces estaba la unión uretre-cambiar que es ver la luz del uretre puede llegar a garantizar solamente 2 milímetros. En la parte lateral es tan grande que con seguridad van a enclavar abajo los cálculos, pero no algunos andan ahí. El cólico nefrío, decía, es la degeneración simple más frecuente. El dolor es la revelación de la urinaria, en este caso, en el uretre. Se produce por el aumento de la presión abdominal, por supuesto, y la dilatación de las tensiones nerviosas y de la urinaria. Es un dolor tenso, es un dolor que el paciente no encuentra calma cuando llega a su salta, llega a la espalda, no está quieto, no encuentra posición antiaria, que es bien importante eso de la diferencia de los bares, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esa sensación de dolor, que no era totalmente quieto y aquí pensando que puede estar con inflito. Ahora viendo dónde vamos a encontrar los cálculos también de la clínica van a tener. Cuando los que están en las cálculos son asintomáticos, los salvo que obstruyan el vínculo, digamos, o el dolor lumbar, puede haber hematuria de hematuria persistente e infecciones recurrentes, son cálculos estrubita. Cambia cuando están saliendo hacia la medicina, los dolores en el flanco o en el ángulo opuesto de la al impactarse el cálculo en la unión uretropiénica. O sea, no se impacta, no obstruye, no va a haber ninguna manifestación. En este caso ya se va a impactar, se va a enclavar en la unión uretropiénica, que es la primera ejercicio anatómico fisiológica de la urinaria. Luego, en el uretre superior, el dolor que produce, ya estamos hablando del uretre, ya es tipo cólico, generalmente de gran intensidad, ya sea hacia la región inguinal, hacia el testículo del lado afectado en el varón o hacia las inferiores del lado afectado, por supuesto, en las mujeres. El cálculo va descendiendo y ya queda enclavado en el uretre medio, el dolor se va a irradiar hacia el flanco, a la región abdominal, ¿no? Del flanco de la región abdominal. Es en el entrecruzamiento de los vasos ilíacos donde se encuentra la segunda estación anatómica de la crisis urinaria, donde por lo general el uretre pasa de un calibre de 6 milímetros a 4. Entonces, un cálculo de 5, 6, 7 milímetros ya puede quedar enclavado a este nivel. Cuando ya es más bajo en la unión uretrovesical, donde más veces
acabar los cálculos, corresponde a la tercera estrechez que había denotado de la vía urinaria, que puede tener este nivel un diámetro de tan solo 1 milímetro, 1 milímetro en la porción intramural, que es donde mayor número de cálculos se impactan. Típicamente daría síntomas de situación vesical intenso, urgencia mencionada por la que ya tenemos vesical, etcétera, y todo el cuadro de cólico, donde puede haber náuseas, vómitos, puede haber un hilo paralítico por la obstrucción y la irritación de todo el peritoneo con el riñón y el peritoneo hacia las asas intestinales. Entonces es un cólico, pero no es el típico cólico biliar, es un cólico ureteral que es diferente. Por la permanente contracción del uréter va a producir esa manifestación clínica. Y por eso que el tratamiento, los antiespasmódicos que se usan en vía biliar no sirven. Todo el mundo dice cólico y les dan antiespasmódicos, no sirve, o es muy leve el alivio que van a encontrar. Para este caso se maneja mejor los AINES o los analgésicos puros, como vamos a ver más adelante. Para completar el examen físico siempre hay que examinar al paciente, a lo que se está olvidando últimamente en medicina. Se puede hacer la puño percusión, va a manifestar dolor en la fosa afectada. Ahora, si el riñón está aumentado con una hidronefrosis muy, muy marcada, puede darse eso del palpar el riñón, porque normalmente no se palpa. Y eso de la anuria calculosa es muy raro. O es un riñón, por ejemplo, en pacientes monorenos que ya no tienen un riñón y solamente el que lo tienen ya hay un cálculo, no está eliminando orina porque está totalmente obstruido, entonces hay una anuria, pero relacionada al cálculo, no a la función renal. Esa hay que corregir rápidamente, por ejemplo, ¿no? O que se manifieste en los dos, que es muy raro que sea simultáneamente en el riñón izquierdo y derecho, por decirles que esté produciendo una anuria calculosa, es muy raro, pero cuando es monoreno es más complicada la situación. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con muchas enfermedades de la litiasis. La pielonefritis litiásica de la litiasis coraliforme. Hay que hacer, bueno, primero el carcinoma epidermoide, pionefrosis, perinefritis, absceso perinefrítico, fístula lumbar, renal, insuficiencia renal, hipertensión arterial y el éxito letal, o sea, la muerte. Esas son las complicaciones. No podemos dejar pasar el cálculo, decir, se le irá perdiendo, no diagnosticado, hay que tratar, como sea, primero tratar de medicamento con medicamento. Orientados a la composición del cálculo. Vamos a encontrar generalmente orina con sangre, vamos a encontrar una hematuria, puede haber la parte general con sangre en cruces positivos y en la parte microscópica glóbulos rojos en tanta cantidad. No, lo normal es de 0 a 1 que de los glóbulos rojos en la orina y en algunos de 0 a 3. Ya es poquito, podemos encontrar mucho más no efectivo, entonces algún tipo de contrastes para hacer algún estudio. Hacen con marcadores de funciones de la individualidad de cada uno,
calcio, hay que ver el fósforo y hay que ver el ácido úrico, que nos va a dar las pautas de pensar cuál sería el origen del cálculo para después plantear el tratamiento quirúrgico. Hay que hacer estudios radiológicos. No se ha dejado de utilizar la radiografía, pese a que la tomografía es mucho más exacta o mucho más fácil de diagnosticar, si quieren, porque, por ejemplo, el ácido úrico no lo voy a ver en una placa simple de abdomen, como vemos en las dos placas de abajo, pero en la tomografía de ácido úrico se lo ve claramente, así como está mostrando la flecha ahí arriba, es una tomografía, podemos ver claramente un cálculo de ácido úrico. Entonces, eso es lo que mejora la calidad y la posibilidad de hacer un buen diagnóstico con un litiasis. Siempre que hay la sospecha o un estudio radiológico que diga cálculo o hidronefrosis, que es el signo indirecto del cálculo, hay que pedir una tomografía inmediatamente. O también podemos aprovechar y hacer un urograma escritor, que son estas placas donde se utiliza contraste iodado para ir viendo la característica. Cuando hay una obstrucción, como se ve en la imagen de la izquierda, termina en punta de lápiz, porque en la unión piel-ureteral es donde se ha enclavado algún cálculo y evita la salida de la orina y se está manifestando con esa dilatación. O en el otro lado podemos ver una imagen más radio opaca sobre la cálice superior del lado izquierdo, ¿no? Entonces, es las características que tenemos que ver en radio opacos para hacer un diagnóstico, pero en la tomografía directamente se ve como ya se habla de densidad, la densidad muy similar a del hueso, donde las unidades Hochschild son mayores de 800, 900.000, cuando es calcio, cuando es una estructura más blanda, las unidades de Hochschild va bajando, pero en los cálculos generalmente son altas las unidades. El estudio radiológico, muchas estudios de radiología nos mandan que es un cálculo cuando en realidad son imágenes sobrepuestas que le dan una característica de ser hiperecogénicas. Al hablar de hiperecogénica, en el lado, si ustedes ven en el lado derecho de la imagen, hay una estructura bastante hiperecogénica que estoy siguiendo con el cursor de la computadora. Eso sí nos hace pensar que es un cálculo. ¿Y qué me confirma que es un cálculo? Esta estructura negra que hay debajo del cálculo, que es la sombra sónica. Donde hay un cálculo, siempre tenemos que ver sombra sónica. Si no hay sombra sónica, no es cálculo, son otras estructuras sobrepuestas, la reverberancia que puede dar, el refuerzo de la imagen, entonces son porque estructuras se han sobrepuesto y dan una imagen más o menos no es radio, da una hiperecogénica y esa imagen no da sombra sónica, no es cálculo. Da sombra sónica es cálculo. Aquí se ven diferentes imágenes más pequeñas que son hiperecogénicas, pero toditas dan una sombra sónica, lo mismo que este otro lado. Eso es para pensar en cálculo. Si no hay sombra sónica, no es cálculo. Estamos viendo litiasis vesical, son de la vejiga. En los riñones también se tiene que ver con sombra sónica. El otro estudio que nos sirve bastante es el urograma excretor. En una placa simple, sin contraste, ya vemos una imagen que es radio opaca, porque estamos hablando ya de litiasis, de rayos X, radio opaca, en lo que corresponde a la silueta renal derecha. Luego se administra el contraste a los 15 minutos, en este caso 7 minutos, ya podemos ver que en el lado derecho elimina completamente las cálices, la pelvis, el uréter normal, probablemente ya llegando a algo de excesión de orina a la vejiga, pero en el otro lado hay un retardo en la eliminación, se está haciendo unas imágenes saculares porque algún objeto de repente está obstruyendo y va a producir la litiasis. Tomando una placa ya más a los 30 minutos, vemos totalmente ya sacular esas imágenes, mucho más grandes, diverticulares si quieren, con un proceso aparentemente obstructivo en la unión piel-ureteral. Listo, ya tenemos el diagnóstico, es un cálculo a nivel de la unión piel-ureteral. En cambio, a ese nivel, el sillón izquierdo ya prácticamente eliminando, la vejiga está totalmente llena. Vemos la imagen ya más a los 45 minutos, vemos una imagen mucho más dilatada, mucho más clara, pero deja pasar mínimamente, si ven el cursor, mínimamente la orina y logramos dibujar, por decir, con el contraste parte del uréter. Entonces no es una obstructiva total, pero está dando las características obstructivas con hidronefrosis en ese caso, ¿no?
El tratamiento, ahora, ¿qué es lo que pasa con la incorporación de los métodos menos invasivos en el tratamiento de la urolitiasis? La cirugía abierta queda reservada solo para casos especiales, como cuáles, malformaciones urológicas asociadas a los cálculos. Ahora, los cálculos coraliformes son muy grandes, no los puedes romper de otra forma, hay que abrir necesariamente, y es una cirugía donde se abre totalmente el sillón en la zona vascular y se puede sacar los cálculos a través del parénquima, ¿no? Es una cirugía más complicada, con muchos riesgos de que termine en una nefrectomía. O cuando podemos hacer eso, cuando fallan las otras terapias menos invasivas. Puede ser que no se pueda romper algún cálculo por el uréter, o tenemos algún tipo de alteración, no es que nos no permite hacer, entonces necesariamente vamos a tener que recurrir a la cirugía abierta. O sea, es la segunda opción o tercera, no es la primera opción. ¿Cuál es la principal y que se ha empezado a tratar los cálculos sin necesidad de abrir? Es la litotripsia extracorpórea con onda de choque, es la que se abrevia como LEOC. Es ampliamente usada, no ha producido alteraciones en la función renal ni el crecimiento renal, porque se utiliza mucho en niños. En pediatría es un procedimiento bajo anestesia, por supuesto, pero muy segura. ¿Qué contraindicaciones tienes de realizar esto con onda de choque? En malformaciones congénitas. No podemos hacer en riñón en herradura, en duplicación ureteral u otras alteraciones a nivel de riñón que sean malformaciones. Y alteraciones en la coagulación o hipertensión arterial. Los hipertensos no deben someterse a este tratamiento porque una de las complicaciones que puede dar la litotripsia extracorpórea es hipertensión arterial, porque en el paso de la onda dirigiéndose hacia el cálculo va a pasar por el parénquima renal y va a producir una fibrosis a ese nivel. Y cualquier elemento fibrosado en el riñón es causa de hipertensión arterial. Entonces, pacientes con hipertensión no se debe realizar. El resultado de la litotripsia varía desde un 50% a 100%, o sea, es bastante bueno, pero depende mucho del cálculo, el tipo de, por eso la dureza nos importa saber, la localización, la composición y el tipo de la máquina usada. Antes las máquinas eran inmensas, ahora son más pequeñas, es como un ecógrafo. Antes se los sumergía a los pacientes en una tina prácticamente, porque a través del agua emite la onda de choque. Ahora ya no, es una especie de bolsa de agua que se pone debajo de la región lumbar del paciente y como una ecografía, prácticamente un ecógrafo que va a dirigir, va a hacer las coordenadas y luego va a enviar la onda de choque para romper el cálculo. O sea, ha ido mejorando esa característica, pero no es muy difundido como puede ver otro tipo de terapias. Ahora, los procedimientos endoscópicos son los más utilizados últimamente. Percutáneos también son percutáneos que a través de la pared de la región lumbar podemos llegar a la pelvis, a las cálices y extraer cálculos o romper cálculos. Y los endoscópicos, que son utilizando cistoscopios o ureteroscopios, vamos a introducir hacia la vejiga, luego de la vejiga atravesamos por el meato hasta el uréter, llegamos hasta la pelvis renal prácticamente para poder eliminar cálculos, ¿no? El inconveniente de esto es las limitaciones en cuanto al instrumental disponible. No todos tienen la posibilidad de tener este tipo de instrumental como ureteroscopios, litotritores para romper los cálculos y todo. Entonces, donde existe eso, la primera medida es realizar este tipo de procedimientos. En Bolivia casi todos los hospitales grandes de tercer nivel ya tienen este tipo de material, ¿no? Ahora, en el tratamiento de la litotripsia extracorpórea, lo que les decía es una onda de choque, es en la parte de la imagen del lado izquierdo, el paciente totalmente anestesiado,
Disculpe, doctor, no logramos escucharlo. Jóvenes, hola jóvenes. No Sí, sé. doctor. Al final no logramos escuchar.
Buenas noches, doctora, ¿nos escucha? Ahora me escuchan, pues yo no los escucho. ¿Me escuchan? Yo no los escucho. Bueno, si me indican que son las últimas diapositivas del tratamiento, era hacerles recuerdo de los agentes de disolución, pero el de la tamsulosina, que la han debido ver, creo que se veía la imagen todo el tiempo. La tamsulosina no sirve para disolución, sino para, aprovechando el efecto de inhibidor de los receptores alfa, entonces produce una dilatación del tercio distal del uréter, eso es en varones y mujeres, y va a producir la eliminación del cálculo, es para eliminar, no para disolver. El citrato de potasio es muy bueno para la dilución, por ejemplo, en la imagen que les he mostrado. Lo mismo el bicarbonato, que cambiando el pH va a producir, va a favorecer la disolución de algunos cálculos. Ahora, la otra parte, existen medicamentos que pueden servir más para prevención, no son muy utilizados, la prevención mejor viene a ser la ingesta de agua, por si acaso. Lo que es lo último, no sé si alguna parte ha quedado una duda, me escriben o me mandan el mensaje al celular y voy a tratar de completar, o si no, en el examen no va a entrar la parte del tratamiento, es la última parte. ¿Se escuchó?